Aquí estamos, bienvenidos todos. La idea es, como ustedes saben, seguir con la serie que comenzamos a principio de año, en la que estamos revisando una cantidad de conocimientos básicos necesarios para trabajar con el Forex. Sí, hemos visto ya lo que es soportes y resistencias, cómo determinar líneas de tendencia, cómo trazarlas, cómo operarlas. Hemos visto algo de figuras. Bueno, ahora estamos viendo en parte los distintos osciladores y indicadores técnicos, ¿sí? Como ustedes saben, un indicador o un oscilador técnico no es más que una representación gráfica de una relación matemática entre distintas variables, en este caso el precio y el tiempo, ¿verdad? Y según la tendencia o cambio de sentido o cortes de sus líneas, indican el momento en que debemos comprar o vender un determinado par, ¿verdad? Entendemos que un oscilador es aquel que varía solo de 0 a 100, mientras que los indicadores no. Pero bueno, la principal ventaja de estos indicadores, osciladores técnicos, que en definitiva todos trabajamos con o conocemos como indicadores en realidad, ¿no? Es que son de fácil utilización y nos hacen más simple la toma de decisiones con respecto a las entradas o salidas al mercado, ¿no? O sea, suelen ser de fácil lectura y darnos, digamos, claras señales de entrada al mercado en determinadas ocasiones. Obviamente, y esto que quede claro, siempre digo lo mismo, no todos los indicadores sirven para todos los pares, ni para todos los timeframes, ni para todas las condiciones del mercado. No me canso de repetir que no existe el método perfecto para aplicar en todos los indicadores y en todas las, perdón, en todas las gráficas y en todos los pares, ni en todas las condiciones del mercado, ¿sí? Uno tiene que ver cuándo y por qué pasa lo que pasa y qué indicador es el que mejor nos sirve para ello. Tampoco digo que tenemos que trabajar con muchísimos indicadores todo el tiempo, ¿no? Yo creo que, la verdad es que creo que teniendo dos seteos o dos sistemas básicos por par, estaríamos trabajando en la manera más adecuada y concreta, ¿no? O sea, cubriríamos tanto un mercado de tendencia como un mercado lateralizado, y al mismo tiempo podríamos ir trabajando con algún u otro filtro, como alguna media móvil más larga o más pequeña para gráficos más grandes o más pequeños, y de esa manera no sobrecargar nuestros gráficos, es, sí, se entiende lo que digo, no sobrecargar nuestros gráficos y poder trabajar cómodamente con, con poco en el gráfico, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero me parece que es más que fundamental. Si llenamos el gráfico de indicadores y de, y de líneas de tendencia y de retroceso de Fibonacci y de medias móviles y de otra cosita y otro filtro más, y llega un momento en que no vemos el precio, ¿no? Entonces, la idea es ir variando, ir buscando un sistema, perdón, sencillo que nos permita trabajar de una manera adecuada para las distintas condiciones del mercado, ¿sí? Bueno, de todas maneras, la idea de hoy es hablar un poquito de los estocásticos. Voy a ir revisando el panel, si van haciendo algún tipo de comentario o preguntas. Piensen que lo tengo cerrado, así que no las voy a ver rápido. Vamos a hacer una pequeña introducción y voy a ir interrumpiendo cada 10 minutitos o un poquito menos para ver si hay algún comentario o pregunta, ¿verdad? Como ustedes saben, el estocástico es un oscilador técnico que se basa en la idea de que cuando un determinado par está en tendencia alcista, va a intentar cerrar en los máximos de la sesión. Y por el contrario, cuando un determinado par, el par bajo estudio, está en una tendencia bajista, va a intentar cerrar en los mínimos de dicha sesión, ¿sí? Al menos en esa teoría se basó el señor George Lane, que es el diseñador de este indicador, ¿sí? Entonces, lo que él buscó fue una relación matemática que estudiase en qué posición se encuentra el precio de cierre, que en este caso, digamos que no hay un cierre porque el mercado se mueve constantemente, ¿no? Digamos que en este momento nuestro precio de cierre es ese 47,52 que estamos viendo, ¿no? Pero lo que trata de buscar es la relación entre este último precio con respecto al máximo y al mínimo del periodo que estamos eligiendo, ¿no? En este caso, un gráfico de 4 horas, ¿no? Este indicador, como ustedes verán, se representa por dos líneas, ¿sí? Por ciento K, por ciento D, y la por ciento K, o sea, la línea roja que ustedes ven en el indicador, ¿sí? En el gráfico, ¿sí?
eh, intenta encontrar esa relación que tiene el precio de cierre con respecto a los máximos y mínimos. Y la otra línea, la verde, no es más que una media de esa línea anterior. Este indicador trabaja como el RSI, ¿sí? Y se supone que nos señala cuando un activo está sobrecomprado y cuando está sobrevendido, ¿sí? Moviendo entre 0 y 100, lo que lo convierte en un indicador cerrado, decimos que cuando supera la zona de 80 o cae por debajo de 20, está marcándonos zonas de sobrecompra o sobreventa, ¿sí? ¿Cuál es el problema con este indicador? Cuando encontramos casos como casos en que el mercado está en tendencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el indicador? Tiende a saturarse, ¿sí? En los extremos, lo que no nos va a indicar si va a seguir subiendo o bajando, ¿sí? Es un indicador que no sirve para mercados en tendencia. Este indicador lo tenemos que usar cuando el mercado está lateralizado. Si bien es cierto que si trabajamos en gráficos más chicos, la mayor parte del tiempo el mercado se mueve en rangos de estrecho. Fíjense lo que ha pasado hoy, si nos movemos quizás a un gráfico de 30 minutos, ¿no? Vamos a ver que hay una lateralización bastante importante desde prácticamente la apertura asiática, sí, descartando ese pico que hizo el euro con la apertura asiática. Estamos en un ranguito bastante estrecho desde la apertura de Asia, por lo que en gráficos más pequeños puede llegar a resultar un poquito más útil que en gráficos más grandes cuando el mercado está en tendencia clara. Repito, este indicador sirve para trabajar con mercados lateralizados. Cuando la tendencia es muy fuerte, tiende a saturarse por encima o por debajo de 80 y de 20, y no nos aclara, ¿sí? Si va a seguir subiendo, si va a empezar a bajar, cuándo va a empezar a bajar, cómo, por qué, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con la utilización de este indicador. No sirve para todas las circunstancias ni para todos los casos, ¿sí? Las fórmulas matemáticas de los indicadores no es algo que nos ataña mucho en estos seminarios, pero sí es importante que conozcamos que todo lo que trabajamos en Forex, en acciones, en bolsas, todos los indicadores que utilizamos no son más que relaciones matemáticas. Y nosotros estamos trabajando aquí con estadísticas. Siempre trabajamos con estadísticas y siempre vamos a seguir trabajando con estadísticas, ¿sí? O sea, quiero decir, no importa cómo se llame el indicador, ustedes saben que existen miles de indicadores y todos los días se inventa uno nuevo, ¿sí? Y no dejan de ser relaciones puras y exclusivamente matemáticas, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que trabajamos con estadísticas, primeramente. Segundo, esas mismas estadísticas son las que cuando hacemos backtesting, revisamos hacia atrás o hacia adelante, ¿no? En el presente y hacia adelante, lo que está ocurriendo en el mercado, esas mismas estadísticas son las que a largo plazo nos pueden decir si un sistema es efectivo o no, si un indicador es efectivo o no con determinado par, cuántos fallos seguidos podemos tener, cuántas ganancias consecutivas, y por supuesto nos va a dar información sobre dónde colocar nuestros stops y nuestros límites. Como ustedes bien saben, a mí me gusta mucho trabajar con soportes y resistencias, por lo que siempre mis límites y mis stops van a estar cerca de esas zonas, ¿sí? Si entro a la baja, mi stop va a estar por encima de la primera resistencia, la resistencia más cercana, y si entramos al alza, nuestro stop loss debería estar por debajo del soporte más cercano. Obviamente, tanto los stops como los límites varían en relación al gráfico en el que estamos trabajando, ¿no? Si yo estoy trabajando en un gráfico de 15 minutos, no puedo pedirle a ningún par un rally de 100 pips. ¿Sí? Uno tiene que también utilizar un poquito la lógica cuando opera. ¿Sí? Si estoy trabajando en 15 o 30 minutos, mi promedio de puntos, tanto para un lado como para el otro, va a ser de 20 o 30 pips. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Siempre recuerden que decimos que cuando tenemos una señal en el mercado, la misma no debe tardar más de 4 velas en desarrollarse. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de un gráfico de 15 minutos y tengo una señal alcista, pues dicha señal
debería desarrollarse en 4 velas de 15 minutos, es decir, una hora, ¿sí? Si en una hora mi señal no me dio ganancia, lo más probable es que el mercado cambie. Entonces, seamos coherentes con lo que buscamos en relación a los pips también, ¿no? En 15 minutos, en una hora, si un par mueve en promedio 100 pips al día, en una hora no los va a mover, porque es el promedio de las últimas 24, ¿verdad? O sea, no sé si me explico en relación a eso. Entonces, tratemos de buscar que nuestros límites y nuestros stop loss estén acordes a nuestra operatoria en cuanto a los gráficos que estamos utilizando, ¿no? Si trabajamos en gráficos de 4 horas, entonces sí estamos hablando de 16 horas para obtener un resultado en nuestra operación, por lo que por lo que podemos utilizar, obviamente, y debemos utilizar stops y límites más largos. En el medio de todo esto se me olvidó decirles algo, pero bueno, eso se me va a volver a la cabeza, se me acaba de ir una idea, de escapar una idea con respecto al trading. Bueno, no importa, continuemos. ¿Hay problemas con el audio? Sí, perdón Valeria, pero la roja es la media, tenés razón, lo dije al revés, ¿verdad? La roja es la media, sí, lo dije al revés, perdón, ¿eh? Tiene razón, Marco. Bien, bueno, veo que hay un par de preguntas. Primero Memo pregunta en qué periodo de tiempos es más adecuado. Bueno, yo siempre digo lo mismo. No importa qué indicador estemos trabajando, siempre el periodo de tiempo más adecuado lo vamos a tener en gráficos de 4 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general en 4 horas las señales suelen ser más fiables, ¿sí? Si el mercado está muy fuertemente en tendencia y vemos este tipo de saturaciones, yo no puedo considerar esta como una buena señal de entrada al mercado, ¿verdad? O sea, ¿cómo se lee? Vamos por partes primero, vamos a ver cómo se leen las señales, ¿sí? ¿Cómo se leen las señales? Bueno, decimos que las señales se dan cuando ambas líneas, ¿sí? Se entrecruzan entre ellas y cortan nuevamente la línea de 80 o de 20 en posición contraria, en sentido contrario, perdón, al que estaban cortando previamente, ¿sí? Confirmando así una entrada al mercado, ¿sí? O sea, las señales de venta, como sería en este caso la que estamos viendo aquí, se da cuando ambas líneas cortan este 80, ¿sí? Y por el contrario, una señal de compra se va a dar cuando ambas líneas provenientes de más abajo corten el nivel de 20, ¿sí? Hay muchas formas de utilizarlo, se puede combinar un estocástico más rápido con un estocástico lento, como en este caso que están viendo aquí, para filtrar las entradas, ¿sí? O para evitar este tipo de cosas. Fíjense que, por ejemplo, aquí yo tengo una señal bajista en el estocástico más rápido, pero no en el lento, ¿sí? Que me da unos 40, 50 pips de resultados, ¿sí? Fíjense que prácticamente no hay retroceso en gráficos de 4 horas. Si voy a trabajar en gráficos más chicos, como en 15 o en 30, me resulta conveniente que me den señal los dos al mismo tiempo, como en este caso, ¿sí? Para decidir una operación. Fíjense que con la apertura de esta vela, tengo prácticamente señal de entrada en los dos y efectivamente tengo un promedio de 15 o 20 pips positivos rápidamente en 2 o 3 velitas, como les comentaba en un principio, ¿no? En general podemos también decir que se producen señales cuando se cortan las líneas por encima, ya me están dando un primer aviso de que es posible de que haya una entrada al mercado. Pero cuando se cortan entre ellas, por encima o por debajo de los niveles de 80 y 20, este, si bien se entiende como una posible primera señal, puede que se dé vuelta en el medio del desarrollo del precio, ¿sí? Y continúe horizontal, como les decía antes, continúe en esa zona ahí, sin, sin definir, sin cortar luego la de 80, por lo que es una señal menos segura, ¿sí? Lo que suelo hacer yo es combinar dos estocásticos, ¿sí? Al mismo tiempo, para tener señales un poquito más seguras en gráficos más chiquitos. Lo que también podemos hacer, que había una pregunta, decía, prueba 1437, sí, tenés razón, no lo di vuelta, ahora lo cambio. Como el Lizard primero pregunta,
¿Cómo este indicador no me marca la tendencia? ¿Cómo hago para saber cuándo entrar en una posición? Bueno, precisamente porque si ponemos un gráfico más grande, podemos determinar una tendencia alcista, como en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a favorecer las entradas que me dé el indicador al alza, en gráficos menores. ¿Por qué? Porque voy a ir a favor de la tendencia. No sé si... ¿sí? Entonces, cuando estamos en tendencia, no sé si esto es correcto, utilizarlo así el indicador. Me quedan muy paralelas las líneas. Quedan prácticamente iguales. No, estaba bien como estaba antes, 1473, que son las líneas. No, este no lo tenemos que cambiar, es el otro. Cuando están así prácticamente no tienen variaciones, quedan prácticamente paralelas, quedan prácticamente iguales. Ahí me gusta un poquito más. Por lo menos así lo utilizo yo. De todas maneras, les decía, cuando tenemos un mercado claro en tendencia, que podemos determinar a través de líneas, a través simplemente de la visualización del mercado, a la pregunta que hizo Lisa, lo que puedo hacer es buscar entradas en gráficos un poquito más pequeños que favorezcan la tendencia dominante. Fíjate, cuando tenemos señales alcistas, como en este caso, ¿sí? Con los cortes de ambos estocásticos de la línea de 20, ¿sí? El movimiento al alza es mucho más importante que cuando tenemos señales bajistas, como en estos casos aquí, que apenas nos dan muy poquitos pips. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de la tendencia. Nuevamente aquí acabo de tener una señal alcista en el más rápido, el lento todavía falta que cruce la roja, ¿sí? Si bien es cierto que yo siempre digo lo mismo, antes de las tasas y antes del payroll no hay señal que valga, ¿no? O sea, en estos momentos, la verdad es que yo no me arriesgaría a entrar en ningún tipo de posición ni al alza ni a la baja en ningún par en particular, ¿sí? Pero cuando yo puedo determinar una tendencia alcista o bajista, voy a favorecer en gráficos menores entradas que favorezcan esa. Y voy a ignorar las entradas que me dé el indicador en sentido contrario. ¿Por qué? Porque si realmente la tendencia es alcista, cuando cae por debajo de 20, de una u otra manera me está diciendo que la caída o la corrección que se produjo a la baja ya se saturó, ya alcanzó su mínimo y es momento de entrar al alza, ¿sí? Las señales que nos vemos que favorecen la tendencia suelen ser las que más puntos dan, como de costumbre, ¿sí? Voy a ver, como este indicador no me marca, sí, bien, yo escucho todo bien. Sí, ahí está, Puyacuari está preguntando precisamente, bueno, lo que estábamos comentando con respecto a trabajar en una hora y a dos estocásticos. Es lo que te decía yo. Este último, los estocásticos se conocen como más lentos o más rápidos, ¿no? Los estocásticos hacen muchos cruces de líneas, como pueden observar, y por lo tanto es bastante violento. Cuanto más rápido es, como este 533 que está puesto aquí abajo, es donde vemos más cortes, ¿no? Que va y viene de una punta a la otra, bastante más seguidos, ¿sí? Entonces, muchos analistas prefieren utilizarlo uno un poquito más lento, ¿sí? Que ese más lento se puede modificar utilizando un 1473 como yo puse ahí, o incluso un 853. 853 es otra variable de estocástico que también podemos, ya que estamos, la vamos a ir mirando, ¿sí? 853, ¿sí? Hacerlo un poquito más lento, ¿sí? Que este 533 que es demasiado rápido, ¿sí? Entonces, la combinación de uno más lento con uno más rápido me permite que cuando yo veo señales en ambos estocásticos al mismo tiempo, o sea, ambos dan señal al mismo tiempo, la misma suele ser más fiable. Y como les decía hace unos segundos, también a favor de la tendencia suele ser más fiable. Pero yo no sé si escuchaste Puyacuari al comienzo de la conferencia, como les decía yo, es un indicador que trabaja mucho mejor para mercados lateralizados y no en tendencia. Cuando trabajamos en mercados de tendencias, nos pasa es que tienden a saturarse en los extremos, ¿sí? Sí, hay, a ver, Javi,
No te entiendo. ¿Configuras el 1463 como lento? No. ¿Y el otro como rápido? No, al revés. El 533 es el rápido, ¿eh? El 533 es el rápido, ¿sí? Y JH nos pregunta, ¿cómo se puede leer lo ocurrido en los días 22 del 9 entre las 2 y las 10? ¿En qué gráfico? ¿En gráfico de una hora? A ver, los días 22 del 9 entre las 2 y las 10. El 22 del 9, acá, esto. Uy, me olvidé de apagar el Messenger, perdonen ustedes. Permítanme un segundito. Me imagino que es esto lo que me estás queriendo decir. ¿Cómo se puede leer lo ocurrido en los días 22 del 9 entre el 2 y el 10? ¿Sí? ¿Te refieres a esto? Bueno, lo que les quería... Esperen que cierro el Messenger un segundito. Cerrar, ahí está. Ahí está, espero que se vea bien. Bueno, es precisamente lo que les comentaba al principio de la conferencia, ¿no? Cuando el mercado está con una clara tendencia, el indicador tiende a saturarse en los extremos y no sirve para trabajar cuando estamos en tendencia. Lo que puedo hacer yo en estos casos, fíjense que tengo una señal a la baja en el lento, ¿sí? Pero el rápido no me confirma la señal. En el rápido, perdón, tengo una señal bajista, pero el rápido no me confirma la señal porque no reentra en la zona de 80, ¿sí? Y cuando el mercado está con una clara tendencia alcista, por más que el estocástico me dé una señal bajista, más que nada este que es tan rápido, yo voy a tender a ignorarla. Yo no puedo ir en contra del mercado. Este indicador no sirve para trabajar en tendencia. Yo tengo que buscarme otro indicador, que puede ser un momentum, un MACD, un RSI, lo que fuera, para trabajar un CCI, más que un RSI, un CCI, para trabajar con tendencia, ¿no? Entonces, tengo en mis gráficos instalados un estocástico y un momentum. Cuando el mercado está en tendencia, presto atención a lo que hace el momentum. Cuando el mercado está lateralizado, presto atención a lo que hacen los estocásticos, ¿sí? Pero precisamente es lo que les decía al comienzo. Tiende a saturarse, ¿sí? Cuando el mercado está en tendencia, tiende a saturarse y las señales no son válidas. Entonces, ¿por qué siempre digo lo mismo en cuanto a hacer backtesting, ¿sí? ¿Por qué sirve hacer backtesting? ¿Por qué sirve analizar las últimas 100, 200 veces que el mercado me dio señal? Porque voy a descubrir estas cosas que por más que yo se las diga a ustedes, es siempre lo mismo. Yo les puedo explicar a ustedes el más maravilloso y perfecto de los sistemas de Forex, ¿no? Y yo sé que ese sistema falla 4 veces seguidas, pero después me da 15 operaciones ganadoras, ¿sí? Entonces, si ese sistema falla 4 veces seguidas y yo tengo la muy mala suerte de explicárselos a ustedes, el día en que empieza a fallar las 4 veces seguidas, cuando ustedes tengan 4 pérdidas consecutivas, de acuerdo a lo que yo o cualquier otra persona les diga de un determinado sistema de trading, lo van a descartar y van a decir, este sistema no sirve, es inútil, es una porquería, me vendieron cualquier cosa. Y la verdad es que van a descartar el sistema y van a pasar a buscar a otro. Pero si ustedes hacen el backtesting, si ustedes están ahí y analizan estas circunstancias particulares, como en este caso en determinado, que sabemos que no es un indicador que sirva para mercados en tendencia, que tengo una señal falsa cuando estoy en este momento, son ustedes los que van a descubrir ese cuándo falla y cuándo no, cuántos fallos seguidos me va a dar y van a confiar en el sistema y van a confiar en el indicador. Yo digo que cualquier indicador sirve para prácticamente cualquier par. Lo único que tenemos que saber es nosotros trabajar con ese indicador y en ese par y saber cómo es la conducta, ¿no? Porque aunque ustedes no crean, cada par de divisas tiene una conducta determinada, ¿sí? Algunos mueven más pips, otros mueven menos, unos suben rápido, otros suben lento, pero los pares tienen una determinada conducta. Algunos respetan los pullbacks, otros no, unos respetan los soportes, otros no, de distintas maneras, ¿no? Entonces, a través de ese estudio que yo misma hago, yo puedo confiar en lo que yo veo y yo opero, ¿sí? Pero si no lo hago yo, no voy a ganar la confianza necesaria para operar, ¿sí? Y hablé muchísimo y van a estar haciendo 1000 preguntas y las vamos a dejar correr. Para hacer la salida de la operación, bien, muy buena pregunta, Machinecras. Para salir de una operación, tengo que colocar tanto mi stop como mi límite, ¿sí? Entonces, si el indicador que me está dando señal, en este caso, es el estocástico,
¿sí? Yo estoy trabajando en gráfico de 1 hora, digamos que voy a colocar mi límite y mi stop en un promedio de 30 puntos de mi entrada y mi salida, ¿sí? Para decir un promedio de puntos que eso es coherente alcanzar en gráficos de 1 hora, ¿sí? Bien. Si el indicador, ¿sí? Como en este caso tengo una señal bajista, vamos a suponer aquí y aquí, ¿no? Me da una señal bajista en ambos casos, ¿sí? ¿Sí? Y me da una determinada cantidad de puntos, bastante pobre en este caso, que son 20, pero bueno, es como les decía, estamos yendo en contra de la tendencia y en general los puntos son menos que los que obtenemos a favor, ¿sí? Si yo no salí con esa ganancia, en cuanto el indicador o cualquiera de los dos comienza a darse vuelta y a cruzarse en sentido contrario las dos líneas del indicador, esa es mi indicación de salida, ¿sí? Como en todo indicador técnico, en cuanto se pierde la condición que me dio entrada al mercado, yo tengo que cerrar mi operación, -1, +1, -20 o +20, ¿sí? Si yo tengo que como condición de entrada es el corte bajista de las dos líneas y de la línea 80, cualquier corte en sentido contrario me indica que tengo que salir y cerrar mi operación, ¿sí? O sea, vamos a dejar algo en claro. Cuando yo entro al mercado, yo no puedo entrar al mercado sin un límite y sin un stop, ¿sí? Es una orden tripartita, ¿sí? La entrada al mercado. Yo no puedo entrar a, al mercado y a ver hasta dónde llega, ¿sí? Yo tengo que tener todas las decisiones tomadas por anticipado. Y si yo voy a entrar en 1.4764, que es el precio actual, al alza, ¿sí? Mi stop, yo, en este caso en particular, lo pondría por debajo de este mínimo de 47.33, sabiendo que 47.30 es una zona de soporte, lo pondría en 47.20, por decir un número, ¿no? Por darles un ejemplo, no que esté dando señal ni tenga ninguna señal de entrada, ¿sí? Y mi límite lo pondría alrededor de 47.90, que es esta zona de congestión de máximos y mínimos que estamos viendo en gráfico de 1 hora, ¿sí? Probablemente se aproxime hasta esos 30 pips. Estoy poniendo un stop de 35, 40 pips, o sea que el riesgo-beneficio se mantiene más o menos equilibrado y así yo tomo mis decisiones de trading. Pero yo entro al mercado de esa manera, ¿sí? O sea, pongo mis tres órdenes al mismo tiempo, ¿sí? Pero si en el medio o sea, sube 5 pips y estos indicadores abren una nueva vela y los indicadores cortan hacia la baja, se dan vuelta, yo tengo que cerrar mi operación y darla por perdida, o darla por finalizada, no por perdida, porque los indicadores se dan vuelta. Perdí la condición que me dio la entrada al mercado. Y si pierdo la condición de entrada, tengo que salir del mercado, ¿sí? Si el cruce al alza es mi condición de entrada al alza, si se da vuelta, tengo que salir del mercado. Eso es válido para el estocástico, para el momentum y para cualquier otro indicador que se les ocurra utilizar. A ver, Memo me pregunta, ¿cuál es la velocidad que para tener en cuenta para este indicador? ¿Cuál es el más lento y para qué nos sirve? Bueno, el más lento es el 853 en este caso, o el 1473, hay distintas variantes que se pueden utilizar, y es lo que hace cuanto más lento sea el indicador, menos señales voy a tener, ¿sí? Entonces lo que hace es filtrarme un poco la velocidad de las señales del otro. Cuando trabajo con uno lento y uno rápido, a mí me gusta trabajar en 15 o en 30 minutos, porque ahí cuando los dos dan señal en paralelo, y más si favorece la tendencia, si es que hay una tendencia, suelen ser señales más fuertes y de mejor resultado, ¿sí? Pero, o sea que digamos que el lento es un poquito más, el rápido, perdón, el 533 es un poquito más arriesgado, ¿sí? Porque me da muchas señales en el día, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cuanto más chico es el gráfico, más señales voy a ver, ¿sí? Pero obviamente son más riesgosas porque con más señales, más probabilidades de perder tengo, ¿no? Entonces, si yo combino una señal de un rápido con un lento, estoy filtrándolo de alguna manera, ¿sí? Jack nos pregunta, ¿se dan situaciones en las que un par se encuentra sobrecomprado o sobrevendido en todos los timeframes, al menos en 5 minutos, 15, 30, 1 hora y 4 horas? Sí, obviamente se dan situaciones. Si miramos el euro ahora, o ayer a la tarde, ayer a esta hora de la tarde más o menos, creo que estaba sobrecomprado el euro en semana, en día sigue sobrecomprado en semana, medido con un RSI cualquiera. En 4 horas estaba cerca, en 1 hora estaba sobrecomprado, sin embargo eso no, eso es otro gran tema, ¿no? Que un par esté sobrecomprado o sobrevendido no implica que vaya a corregir ni cambiar la tendencia, lo estábamos
Es más, si quieren nos vamos a dedicar la próxima sesión a hablar del RSI y esas sobrecompras, sobreventas que podemos ver en el mercado, ¿no? Sí, puede estar sobrecomprado en todos los time frames y no, eso no quiere decir que vaya a cambiar ni de tendencia, ni siquiera quiere decir que puede llegar a corregir. Sí, en realidad puede llegar a decirnos que se va a desarrollar alguna pequeña corrección, pero en casos como los que estamos viendo actualmente, que hay una fuerte tendencia bajista del dólar, las correcciones son bastante pobres. Ustedes pueden ver que sube 100, corrige 20 para abajo, sube 100, corrige 20, o sea, entonces de estos de sobrecompra que estamos viendo, lo único que me dicen es eso, que hay sobrecompra por ahora. De ninguna manera me están señalando una entrada, tengo que filtrar de alguna manera con otro indicador, no solamente leyendo la sobrecompra, tengo que buscar alguna manera de filtrar eso para decidir, bueno, si va a empezar una corrección más importante este, o un cambio de tendencia, ¿no? Pero bueno, sí, se dan esas situaciones. Bueno, mira, precisamente Puyacuaki, que estás preguntando con qué indicadores se podría trabajar el estocástico que para tendencias no dolarizadas, este, precisamente yo les estaba diciendo hace un ratito el momentum o el MACD, y Josué también nos está agregando el ADX, y sí, efectivamente cualquiera de esos tres indicadores sería fantástico para agregar, eh, porque son indicadores que son más de tendencia, ¿sí? Entonces, yo suelo trabajar con un indicador que me sirva para marcar ciclos, como es el estocástico, ¿sí? Zonas de sobrecompra, sobreventa, y un indicador de tendencia que varía entre el momentum y el ADX. La verdad, a mí mucho el MACD no me gusta, pero es una cuestión personal, ¿sí? En cuanto a José Reynoso nos pregunta, ¿cómo hacer un backtesting a conciencia? Bueno, yo creo que esa es la parte más difícil de todo lo que es el trading, ¿no? La verdad es que soy una convencida de que la mitad de los que dejan es porque no hacen backtesting a conciencia. Yo, para hacer un backtesting a conciencia, sé que se pueden programar robots y pedirle al MetaTrader mismo que te backteste. Es una de las maravillas que tiene el MetaTrader, ¿no? Pero un backtesting a conciencia yo creo que es decir, bueno, acá en este caso tengo una señal, ¿sí? Alcista en los dos estocásticos, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entro acá, me da 20 puntos, retrocede desde mi entrada 5, y después cae, ¿sí? Bien, mi máxima ganancia en este caso fue 28 pips, ¿sí? En este corte. Acá tengo señal bajista y hago exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Cuando los dos estocásticos, porque ese es el método que estamos mirando, hacen un determinado movimiento, registro de alguna manera cuánto fue mi contra y cuánto fue a favor mío, ¿sí? Cuántas no hace nada a favor, ningún pip, cuántas hace 1000 pips a favor, ¿sí? Y a partir de eso yo puedo, pero no tengo que analizar los últimos 10 ni los últimos 20. Como les decía en un comienzo, tengo que analizar los últimos 100 o 200 cortes, ¿sí? Las últimas 100 o 200 señales. En base a eso yo voy a tener una estadística confiable, ¿sí? Y voy a poder decir, bueno, de las últimas 200 veces que los dos estocásticos me dieron señal, 80% de las operaciones me dan un mínimo de 25 pips de ganancia en gráficos de una hora. Por darte un ejemplo, ¿no? O sea, por darles un ejemplo, perdón. Entonces, yo sé que el 80% de las operaciones me dan 25 pips de ganancia. Tengo un método bueno en ese caso, ¿sí? Si yo sé que si supera el 75 o 76%, yo sé que mi sistema es bueno, ¿sí? Porque voy a ganar 80 veces, voy a ganar 20 pips y 20 veces voy a perder 20 pips. O sea que en 60 veces voy a ganar 20 pips en el promedio, ¿no? Siempre tenemos que pensar el Forex como algo a largo plazo, ¿sí? Y aparte de eso, el backtesting, como les decía hace un ratito, me va a decir, bueno, y mira, me dio 4 señales seguidas fallidas, sí, pero después me dio 15 buenas. Y de las 200, el 80% son buenas. No importa si de esas 20 malas me dio 4 seguidas 3 veces, me dio 4 malas, 20 buenas, 4 malas. Toda esa información no solo nos sirve para determinar los stops y los límites, sino también nos sirve para que nosotros concienticemos, ¿no? Si el sistema es bueno o no y podamos confiar en él o no. Ahora, cuando nos estamos trabajando con un sistema que lo backtesteamos y sabemos que nos da 4 pérdidas seguidas y de repente nos da 6, 7 pérdidas seguidas, entonces tenemos que
hacer un paso a un costado y decir, bueno, o el mercado cambió demasiado y el sistema no está bien, o estoy haciendo algo mal yo, y tenemos que rever lo que estamos haciendo en ese caso, ¿sí? Pero bueno, eso es algo más relativo, ¿sí? Eso en cuanto al que les quería decir. Ah, sí, y no solo eso. No solo tengo que backtestear el pasado, también tengo que backtestear el presente y el futuro. Bueno, yo revisé mis 200 últimos cortes. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, por lo menos el próximo mes, un mes entero, este, cada vez que tenga una señal en una demo, probarlo y ver si efectivamente pasa. Porque como siempre digo, no es lo mismo leer lo que pasó hacia atrás, que el corte ya fue y volvió, que estar en el momento en que se da este corte, por ejemplo, y se da vuelta. ¿Sí? No sabemos si acá no pasó lo mismo, si no cortaron para abajo y de repente se dio vuelta, ¿no? Entonces en vivo no es lo mismo que analizando el pasado. Entonces, más allá de lo que yo haga en el pasado, tengo que seguir backtesteando en el presente, como digo yo, y en el futuro. Dedicarme un mes entero a analizarlo. Y eso, estudiar a veces se vuelve pesado, pero la verdad creo que es la única manera de ir adelante. Me voy a apurar un poquito con las preguntas porque se nos está acabando el tiempo y tenemos un par de cositas más de que hablar. Josué dice, para tendencias sí, bueno, es lo que te decía, sí, podés trabajar el ADX, a mí me encanta, el Momentum también. Martín, se pueden mantener operaciones por más de un día, eh, depende con qué tipo de gráfico trabajes. Si estás trabajando con un gráfico de 15 minutos y vas a entrar al mercado y lo vas a dejar por 4 o 5 días, no es coherente. Ahora, si vos estás viendo una señal en 4 horas en gráfico diario, sí la puedes mantener por un par de días, ¿sí? O en gráficos semanales, no sé. O sea, uno tiene que ver la señal en un determinado gráfico y actuar en consecuencia, ¿no? Se pueden mantener las operaciones por muchísimo tiempo, ¿sí? Por días, por meses, este, no hay un límite en cuanto a cómo mantener las operaciones. Todo depende de dónde yo vea la señal, ¿no? Porque fíjate lo que nos pasa, si yo veo una señal en 15 minutos, tengo acá una señal alcista, una bajista, una alcista, una bajista. Entonces, esta señal alcista que yo vi aquí en 15 minutos, por darte un ejemplo, y yo no la puedo mantener. Ya después me dio otra bajista, otra alcista, otra bajista. Entonces, todo tiene que ver en relación con el gráfico con el que estoy trabajando, ¿no? En gráfico de día estoy teniendo una señal bajista con el estocástico rápido, pero el lento todavía no. Faltaría que la línea roja corte ese 80 para darme una señal bajista. Entonces, si esto me da una señal, y sí, probablemente tarde una semana en desarrollarse esa señal, ¿sí? Pero en este caso voy a tener que usar un stop de más de 100 pips, porque estoy trabajando en un gráfico diario, ¿sí? Entonces, lo puedo mantener por 4 o 5 días, pero hasta ahí. Bueno, después, ¿se puede hacer alguna EMA para apoyar el estocástico? La verdad es que no, Edgardo, yo no utilizo medias móviles para apoyar el estocástico, pero sí utilizo distintas medias móviles, más que nada para apoyar cada par en particular, ¿no? En general tiendo a usar la media móvil simple de 20 periodos en prácticamente todos los pares, con mayor efectividad en los pares del euro y la libra, y una media exponencial de 200 periodos para gráficos grandes. También para el euro y la libra. Para los cruces del yen y de los demás, de otros pares, uso una media simple de 100 periodos, ¿sí? Según como se veía el gráfico de una hora, los indicadores estarían dando señal de compra. Sí, Carlos, efectivamente, está en gráficos de una hora estarían dando señales de compra. Los dos hubieran dado señal de compra hace un ratitito. Es más, ahora acá cuando esta cortó con la apertura de esta vela que fue netamente bajista, ¿no? Pero como te decías, antes de una publicación de tasas de interés o antes de la publicación de las nóminas de empleo no agrícola en Estados Unidos, la verdad es que no hay señal que valga, ¿sí? O sea, no se fíen de las determinadas condiciones del mercado, como suelen ser esas dos, en las cuales las señales no son claras, no hay señales, o sea, tenemos señales claras, sí, la señal no tiene la culpa, pero sino que el mercado puede hacer cualquier otra cosa totalmente contraria a la señal. Los días de publicaciones de tasas en Estados Unidos, Europa e Inglaterra más que nada, ¿no? Y los días de las nóminas de empleo en Estados Unidos son días en que no se puede confiar mucho en las señales. Vamos a tener que ir terminando, así que les voy a dar respuesta a las últimas 5 preguntas que tenemos. Eh,
Alexos nos pregunta si para buscar divergencias es más fiable en el rápido o con el lento. Bueno, la verdad es que yo no busco divergencias en el estocástico. Obviamente, en cuanto más lento, mejor para encontrar divergencias en estos indicadores. Este, pero yo suelo buscar más diferencias en indicadores de tendencia como el ADX, el MAC o el Momentum. Sí, ahí en los de tendencias es donde tenemos que buscar más divergencias. Este, Machine Cracks, si te gusta trabajar en 30 minutos y una hora, yo creo que con estos dos, el 853 y el 533, vas a andar bien, ¿sí? Y finalmente Stiger nos pregunta, tengo una operación a la venta, en horario de una hora he ganado muchos pips, pero se detuvo y estoy haciendo una corrección. Claro, eh, yo diría que si tenés un buen take profit, tomes el profit, o si tenés bastantes puntos, tomes ganancia, o por lo menos, qué sé yo, que coloques un stop en un punto que te asegure la ganancia, porque ahora se puede disparar, ¿no? Bueno, HSM hace una última pregunta y lamentablemente los voy a tener que dejar después de eso. Dice si es posible que los fundamentales se filtren. ¿Qué querés decir? Filtrar la influencia de un fundamental, o sea, con algún indicador, filtrar el efecto de los informes fundamentales. Mira, yo digo que en general los informes fundamentales no son más que ruido en el mercado, ¿no? Difícilmente puedan modificar la tendencia. ¿Sí? Si el informe sale, claro, si el informe sale a favor de la tendencia, sin duda vamos a ver un movimiento mucho más veloz que si el informe sale contrario a la tendencia, vamos a ver un movimiento más retenido, pero en general los fundamentales tardan en llegar al mercado, como siempre digo. Quiero decir, necesitamos varios meses de fundamentales positivos o negativos para que realmente afecten el destino de una divisa, ¿sí? Pero sí, Jack dio una muy buena idea ahí diciendo, utilizando un time frame más alto, y si no, la otra manera de hacerlo es esperar a 15, dos velas de 15 minutos, es lo que te digo yo, esperar es que pase un, eh, dos velas de 15 minutos después del informe que el mercado se asiente. Bueno, como ustedes verán, ya es hora de irnos. Gracias a todos. Hasta pronto.